Ahora sí que sí. Bienvenidos y bienvenidas, ahora sí, a nuestra segunda clase oficial de fase 4 de lectivo. Estoy muy contenta de que nos toque de nuevo, de verdad que yo pensaba que no iba a ser así que de verdad que me pone bien contenta la noticia de poder seguir con ustedes. Algunas normas básicas que tenemos que siempre recordar es que silencien sus micrófonos al momento de entrar a la clase, que enciendan su cámara o pongan una foto. Agradezco siempre poner una fotito ahí, me gusta el patito de la Javiera que tiene su foto. Y en el caso de querer participar, que ustedes saben que yo valoro mucho, ir por orden. Es como una cosa básica, pero yo sé que con ustedes no es necesario recordar estas cosas, pero nunca están de. Entonces, les cuento un poquito. Estamos en la asignatura de lectivo, de historia o humanista, también le podemos llamar, pero en esta ocasión de fase 4 en general, vamos a seguir con esta idea de repasar algunos contenidos importantes que entran en PSU, pero nos vamos a alejar un poco de lo que fue economía, que fue lo que repasamos durante la fase 3. Ahora en esta fase lo que vamos a hacer es repasar algunos contenidos que entran en la PSU, pero que están ligados ya a historia como tal, y nos centramos principalmente en lo que fue el siglo XIX. Vamos a trabajar 4 temas, uno cada clase, que son como bien densos, por eso que traté de comenzar rápido la clase, y que obviamente tienen hartas preguntas dentro de la prueba. Entonces, por eso es importante que los vayamos repasando y que cualquier cosa de verdad lo pregunten al tiro, lo discutamos al tiro, porque la intención de la clase es esa, precisamente, repasar, como refrescar un poquito el contenido y todo lo demás. La clase pasada hablamos, bueno, la capsulita de la clase pasada fue sobre el progreso indefinido. Yo no sé si alguna y alguno, creo que ahí está el Justin por ahí, creo que hay un hombre por ahí. Vamos a hablar de mujeres porque somos mayoría mujeres. Eh, la clase pasada, la cápsula pasada, era sobre progreso indefinido. ¿Alguien se acuerda de qué era más o menos el progreso indefinido? ¿De qué se trata eso, ese concepto? ¿Les suena o así como que está completamente borrado de sus mentes? No sé, preguntémosle a la Catalina. Cata, ¿tú te acuerdas más o menos de qué es el progreso indefinido? O así como que no, profe, no me acuerdo nada. ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? No, profe, no me acuerdo. ¿Nada de nada? La Nada. Isabela, ¿se acuerda algo la Isabela del progreso indefinido? Que lo dieron en primero medio, por eso probablemente que es como bien añejo. No, profe, no me acuerdo. ¿Tampoco? Entonces Son las vamos. transformaciones, fueron transformaciones entre el periodo 18 y 19, pero transformaciones me refiero en el ámbito político, económico, social, cultural y todo ese tipo de cosas. Claro, por ahí Que está, por ahí. también se ve la industrialización y todas esas cosas. Exacto, tal como dice la Jessica también en el chat. Tiene relación con la industrialización, pero es importante entender el progreso indefinido porque fue un cambio de mentalidad que permitió a las personas tener una serie de avances, como por ejemplo la industrialización. Entonces, cuando hablemos de progreso indefinido, como para que lo tengamos como ya una idea bien sencilla, pero por eso recomiendo ver la capsulita. De hecho, creo que la subí a YouTube también, por si alguien tiene como problemas con descargar cosas. Eh, Hablamos de una época en donde había mucho optimismo, porque se lograron muchos avances. Es una época en donde, por ejemplo, avanzó mucho la medicina, la tecnología, se comenzaron a explorar territorios nuevos, además estábamos en este periodo de independencias de muchas colonias, como Chile, por ejemplo, que logró la independencia, ¿cierto? Es un contexto de mucho optimismo, de mucha felicidad, en donde las personas van a creer que vamos a llegar, vamos a estar así como ascendiendo constantemente, por eso progreso indefinido, porque no teníamos como un fin, siempre íbamos a estar avanzando, 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 y cada vez perfeccionándonos más. Entonces, hay que partir desde esa imagen, ya como esta idea de que estamos en un contexto de optimismo, de avance, de ciencia, y aquí Dios, esta idea de como de, no, Dios así lo quiso y por eso pasó tal cosa, no, ya no es suficiente. Aquí todo lo hacemos porque las personas lo logramos, porque hay que comprobarlo, por ejemplo. Todo eso es interesante y es importante durante esta época. Y gracias a ese cambio de mentalidad vamos a lograr, por ejemplo, lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es la revolución industrial.
Yo sé que algo se deben acordar de revolución industrial, pero lo mismo, como es un contenido de primero medio, siempre es bueno tenerlo un poquito más fresquito, ¿ya? Por eso lo vamos a ver. Entonces, el objetivo particular de esta clase es caracterizar el proceso de industrialización y sus efectos. Simplemente vamos a ver de qué se trata esto que llamamos industrialización, cuáles son sus características o sus rasgos más importantes y qué efectos provocó en la población, en la economía y una serie de cosas. Bueno, ya nos conocemos, ¿cierto? Mi nombre es Fernanda Ávila y estamos a 26 de agosto, no sé en qué momento, pero estamos a 26 de agosto. Entonces, vamos a partir con esto. Les voy a mostrar un videíto muy cortito, que es un tráiler de un videojuego. Quizá ahí algún compañero nos puede, o una compañera nos puede comentar un poco más, porque yo la verdad que no soy muy de videojuegos. Yo soy de mirar cómo juegan videojuegos, súper tonto. Pero me gustó mucho este videojuego porque plasma muy bien cómo era la sociedad inglesa, en particular, de Inglaterra, durante este periodo, ¿ya? Entonces, miremoslo con atención, voy a mostrar 2 minutos nomás, pero quiero que estén atentas sobre todas estas preguntas. ¿Qué cosas, qué características hay en la sociedad del video? ¿Qué podemos ver? ¿Qué elementos me permiten conocer un poco sobre la economía que se manifiesta dentro del videíto? ¿Y qué elementos podemos apreciar relacionados a desarrollo tecnológico? Quizás para nosotros, no sé, pues ver un tren no es tecnológico, pero en ese tiempo tener un tren era algo mega tecnológico. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, ¿ya? Se los muestro entonces. Dígame si se escucha, por si por última, dígame por el chat, como profe no se escucha, por si se escucha. I think you got the message. Boss! Boss! Let's travel out of manuals. Come on, hurry up! The fun never stops. Come on, look lively, Rooks. They tell me you touched the razor at the sound of the road cracking on your neck. They tell me you never give love like the song that was so singing in your heart. So honey, please don't let go, or you fall into the dead of night. So honey, please don't let go. You better learn to fly, 'cause they're gonna burn you up like the sky. The more that you need, I know you'll be by my side. Ya, lo vamos a dejar por ahí. Entonces, volviendo a las preguntas. Primero, lo anticipó en el video, en la primera parte, que dice como Londres 1800 y algo, entonces ya sabemos que esto está centrado, ¿cierto?, en la comunidad inglesa, en el siglo XIX en particular. Pero la primera pregunta, ¿cómo caracterizarían esa sociedad que se ve en el juego? ¿Cómo es? ¿Es una sociedad tranquila? ¿Cómo se conviven las personas? ¿Cómo es? Como el paisaje, por decirlo, de este juego. ¿Qué me puede decir la Javi? O la Isabela, que tenía justo el micrófono, dale. Sí, no sé, por lo menos hay una parte que se tratan con violencia
y no sé, quizás mucha gente en la calle, cosas así. Se nota mucho como la diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, un elemento quizá que nos permite ver eso es la ropa. Vemos gente que anda como con unos trajes así como súper Peaky Blinders, así como súper como ordenadito, y otra gente que sí anda como con harapitos, ¿cierto? Como que se nota mucho como también cómo se visten las personas. ¿Qué otra característica me podrían dar? Se nota mucho la pobreza, dice el Basti. Exacto, la pobreza no es como una pobreza camuflada, aquí está súper exhibida, se nota mucho. Y un elemento también, la ropa, como decíamos, los trabajos en los que están, las actividades que realizan, podríamos decir. Ahora, sobre la economía, ¿qué podríamos decir? ¿En qué elementos o en qué cosas nosotros podemos caracterizar un poco cómo era la economía de ese tiempo? ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar al Diego. Diego, ¿tú qué elementos del video puedes decir como, oh, en realidad quizás la economía podría tener este elemento, podría ser así? ¿Qué se te ocurre? Es que no sé si será en ese tiempo, pero como que la gente trabajaba como con, no sé, con materiales y se ve como una época de puro trabajo. Así. Súper trabajada, exacto. ¿Y qué elemento también hay importante que lo mencioné sin querer delante, pero se me fue? El tren. Gracias, Bastián. Hay un tren, ¿cierto? El tren que está exportando materiales. Vemos en una parte, de hecho, que igual pasa así como súper piola, pero hay niños trabajando en la fábrica, porque ahora hay fábricas. No sé si se dieron cuenta que está como este personaje, ¿cierto?, del videojuego que está entrando a una fábrica que está como hay como fuego, ¿cierto? Están como produciendo algo ahí con fuego, probablemente hierro, y se ve que ahora el espacio de trabajo ya no es el campo, ¿cierto?, sino que ahora es una ciudad, que eso también es algo nuevo. Todo se comienza a desarrollar en las ciudades, ya no esta idea como de la agricultura, ¿cierto?, de la siembra, sino que ahora todo está en la ciudad, y también tiene relación con lo que va a ser luego, por ejemplo, un efecto de este proceso, en una ciudad súper contaminada. No sé si se dieron cuenta que en algunas partes se mostraban como unas panorámicas de la ciudad y había así como humo por todos lados, así como el tema como de la producción, ¿cierto? Como la alta producción que tenemos en este tiempo, también va a tener un efecto negativo, entre comillas, que va a ser el nivel de contaminación gigante que vamos a empezar a tener de ahí en adelante. Entonces, ahora sí ya pasando al contenido, es importante tener en cuenta algunos antecedentes que permiten que la revolución industrial comience, ¿ya? Lo primero y más importante es que hubo una expansión agrícola. ¿Y a qué me refiero con eso? En que el uso del suelo se va a ir cambiando y la propiedad cada vez se va a ir privatizando más. Pensemos que ahora estamos en un contexto en donde las personas más poderosas, por decirlo de alguna manera, son las que tienen más poder en el sentido de que tienen más tierras o tienen más medios, por decirlo así. Entonces, estamos en un momento en donde las tierras, ¿cierto? O la propiedad agrícola comienza a mejorar, ya no estamos como tan atrasados en ese sentido, como que ya no es simplemente como que pasa la vaquita haciendo el hoyito para poder arar, sino que ahora tenemos herramientas para que esto se haga mucho más rápido, para que el proceso como de siembra, por ejemplo, de cosecha sea más efectivo. Y también estamos en un momento en donde las propiedades, como les decía, o el suelo comienza a usarse de otra manera, en este caso para construir fábricas o industrias, que va a ser como la tónica de este momento. Y a raíz de lo mismo es que van a comenzar a nacer ciudades industriales. Las ciudades que antes eran pequeñitas, que eran ciudades agrícolas, van a empezar a estar muy pobladas, por decirlo de alguna manera, por industrias y se van a convertir en ciudades industriales. Y a la vez, como van a convertirse en ciudades industriales, van a ser focos de atención para el resto de las personas, ¿cierto? Porque obviamente hay trabajo, hay posibilidades o oportunidades de vida, entonces mucha gente va a comenzar a migrar también a estas ciudades. ¿Qué otro antecedente importante tenemos? Es que hay un crecimiento demográfico súper grande. Y como yo les decía, en relación con el progreso indefinido, estamos en un periodo en donde el avance de la ciencia permitió que las condiciones de vida de las personas fueran mucho mejores.
Un ejemplo súper sencillo y para nosotros obvio quizás, es que en este periodo están naciendo las vacunas. Entonces, uno, ¿cierto? La gracia que tiene una vacuna es que finalmente si yo me vacuno, puedo evitar una enfermedad a futuro. Esa es el fin de una vacuna. Lo mismo con el coronavirus ahora y las vacunas, por ejemplo, que está tan ahí en boga. Y en este caso, ¿cierto? Nacen las vacunas, la higiene mejora mucho, porque, por ejemplo, comienzan a usarse el sistema de alcantarillado, que antes no existía, imagínense, estaba pasando todo por ahí, ahora tenemos alcantarillas, y mejora la higiene, por supuesto, mejora también la nutrición de las personas, entonces, todos esos avances permiten que nazcan más personas y que las personas vivan más. Entonces, eso obviamente va a permitir un crecimiento demográfico. Cuando hablamos de demografía nos referimos a eso, a cómo vive la población y cuántos somos. A eso apunta. Y por último, otro antecedente relevante es que hay una nueva mentalidad porque están haciendo algo que se llamó liberalismo. Y el liberalismo fue súper importante porque instaló estas ideas muy de la Revolución Francesa, ¿cierto? De igualdad, libertad, fraternidad, en donde estamos buscando ser libres. Ya no queremos como que sentirnos dominados como por entidades mayores, sino que ahora tenemos esta idea, por ejemplo, que va a permitir la independencia en Chile, por ejemplo, y en toda Latinoamérica, de que nosotros somos los que debemos elegir a nuestros representantes. No tiene por qué haber un rey gobernando si nosotros no lo elegimos, por ejemplo. Otra idea va a ser tema de poder publicar nuevas ideas en periódicos, que los periódicos lleguen a más cantidad de personas. Y para eso tenemos que también alfabetizar a más personas, enseñarle a leer a más personas. Porque antes, como ustedes saben, la educación era un privilegio de muy pocas personas. Durante este periodo la educación se va a expandir y va a permitir que muchas otras personas también se eduquen. O sea, todo esto, todos estos antecedentes, si lo llamamos así, van a permitir que la revolución industrial se genere como tal, ¿ya? Entonces, si pusiéramos esto en etapas, y esto lo hago solamente por un tema de orden y porque hay características diferentes, podríamos dividir la revolución industrial en dos etapas o periodos, ¿ya? La primera revolución que se da durante el siglo XVIII y una segunda revolución que ocurre durante el siglo XIX. Como ustedes saben, como esto es un proceso de cambio, no podríamos decir como que la revolución partió, no sé, hoy día, ¿qué día hoy día? 26 de agosto, no tiene así como una fecha de inicio, como que hoy día nos despertamos y comenzó la revolución, siento que fue un proceso lento, ¿cierto?, de a poquito, y por eso lo encasillamos como por siglos, para que no se compliquen con las fechas. Entonces, la primera etapa fue muy relevante porque se introduce la máquina a vapor. Y la máquina a vapor es revolucionaria para su tiempo porque agiliza todo. Y la máquina a vapor funciona con carbón, que era el nuevo combustible de ese tiempo, por eso era tan contaminante, ¿cierto? Como ¿cómo se llama? El tren de Harry Potter, como ese tipo de elementos. Entonces, la máquina a vapor agilizó todo. Antes lo que se hacía en un periodo muy largo de tiempo, la máquina a vapor hace que se reduzca el tiempo muy, muy rápido. Obviamente eso permite que haya mayor producción, ¿cierto? Porque hay mayor rapidez. Y en este caso, la industria que más crece o que más se desarrolla es la industria del algodón y del hierro. En ese tiempo el hierro era el material más sólido, por decirlo así, como el más resistente, y la industria del algodón también era súper útil porque estaba relacionado a todo lo textil. Y lo textil en este tiempo pegó mucho, porque ahora estamos produciendo en masa. Ya no es simplemente que una persona se podía demorar, pues pongámosle 4 semanas en elaborar una prenda. Ahora en la industria, ¿cierto? Como estamos funcionando con máquinas a vapor, que funcionan con carbón, ¿cierto? Y todo lo demás, podemos hacer, no sé, 5 prendas en el día. Era mucho más rápido. Esto obviamente va a producir más producción y más ganancias también. Por eso fue tan efectiva y tan positiva también la revolución industrial. Y 2 herramientas muy útiles que van a ser famosas desde aquí en adelante va a ser el barco a vapor y el ferrocarril. Como aparecía en el juego, ¿cierto? El ferrocarril que está transportando mercancía, pero también un ferrocarril que va a permitir que las personas se conecten muchísimo más rápido de un lugar a otro. Pensemos que antes si queríamos llegar,
voy a poner ejemplo de Chile, si queríamos llegar desde Santiago a Valparaíso, tendríamos que ir a caballo, no había calles pavimentadas ni nada por el estilo, obviamente, entonces nos podíamos demorar un día en llegar a Valparaíso. En cambio ahora, si tuviéramos un ferrocarril, ¿cierto? Nos podríamos demorar perfectamente 6 horas, que era mucho menos tiempo. Entonces, fue mucho más eficiente en este primer periodo de la revolución industrial, y por eso es que tantas personas comienzan a invertir también en crear empresas o en ir a vivir a las ciudades para trabajar en las industrias. Eso fue como el primer fenómeno. Y en cambio, en la segunda etapa, que ya es durante el siglo XIX, tenemos nuevas fuentes de energía mucho más modernas, como fue la electricidad y el petróleo. Imagínense la vida sin electricidad ahora. Yo de verdad que no logro como concebir un día sin internet, sin tele, o sin prender la luz, no sé, prender el hervidor para tomar un cafecito, no sé. Yo creo que es difícil ahora imaginarlo así. Y todo eso es gracias, ¿cierto?, a los inventos que se comenzaron a hacer durante el siglo XIX. La industria que se desarrolla aquí con mayor fuerza es la industria química, ya a diferencia de la fase anterior que fue el algodón y el hierro. Y algo importante también es que se descubre que el hierro podía ser reemplazado por un material mucho más sólido y resistente, que fue el acero. Entonces, desde aquí en adelante es que, por ejemplo, el acero va a ser utilizado para todo el tema de los armamentos de los países que están como armando su ejército, por ejemplo, para construir las líneas férreas, obviamente, porque ahora, después de que nace el ferrocarril, todo el mundo está tratando de instalar líneas férreas porque permite una conectividad mucho más eficiente. Y bueno, así, va a ser como que esto va a ser por eso revolución, porque va a provocar un avance gigante, como que no fue un avance lento y paulatino, sino que fue una cosa así muy revolucionaria, muy rápida, y tuvo como efectos muy visibles de manera muy, muy rápida, que eso es lo llamativo del periodo de revolución. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quede medio ahí débil? Tengo el chat abierto por cualquier cosita. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, ¿qué transformaciones va a generar la revolución industrial? Primero, hablemos de transformaciones dentro de la producción, es decir, dentro de esta idea de cómo va funcionando la economía. Primero, y creo que así, si lo puse ahí, que las máquinas, ¿cierto?, en muchos casos van a reemplazar a antiguas herramientas. Ahora van a haber máquinas que se van a especializar en ciertas cosas que antes hacían los humanos. De hecho, pongo como un ejemplo más contemporáneo, más de nuestro tiempo. Yo no sé si habrán visto Charlie y la fábrica de chocolates, pero por ejemplo el papá de Charlie, ¿cierto?, que trabajaba en la fábrica como de poniéndole las tapitas a las pastas de dientes, y luego es reemplazado por una máquina que lo hace, ¿cierto?, y le quita el trabajo. Aquí pasó algo así, ¿cierto? Como que finalmente teníamos herramientas mucho más sencillas y ahora las máquinas van a hacer esas mismas cosas que antes podía hacer el humano. Esto lo va a convertir en un proceso mucho más ágil y además mucho más barato, porque pensemos que no tengo que pagarle a esta persona para que haga ese trabajo, ¿ya? Ese es como primer cambio. Y otro segundo cambio muy, muy, muy relevante, porque va a afectar también a la familia, es que ahora el trabajo ocurre en la fábrica. Antes, los trabajadores, ¿cierto?, los artesanos, la gente que producía cosas podía hacerlo desde su casa, en un taller, ¿cierto?, o en algún espacio en particular, pero ahora el trabajo, yo tengo que ir al trabajo. Desde aquí en adelante es que tenemos esta noción de que yo voy a trabajar. Yo ya no lo puedo hacer desde mi casa, porque yo como trabajador, ¿cierto?, tengo que, o funciono, o mi rol está dentro de un espacio determinado que es la fábrica. Esto igual va a generar cambios en la familia, considerando que ahora, por lo general y por un tema de sociedad, los hombres de familia por lo general no van a estar en las casas. Y a las mujeres se le va a profundizar mucho más este rol de ama de casa, de encargadas de crianza y todo lo demás, ¿cierto? Que eso igual es como un rol importante que se va a mantener hasta la actualidad, creo yo. Y otra cosa importante, que ahí nuestro amigo Chaplin nos muestra en el GIF, es que se comienza a producir en masa. Y eso probablemente porque lo que está haciendo Chaplin ahí, yo no sé efectivamente qué será ese cuadrito que está como ajustándole las tuerquitas, pero pensemos que si eso lo hace una persona, ¿cuánto se demorará esa persona en elaborarlo?
probablemente sea mucho más tiempo. En cambio, como ahora tenemos la producción en masa y en serie, esta idea de que va una línea, ¿cierto?, de movimiento, donde yo simplemente, mi trabajo se destina a ajustar tuercas, va a permitir que cada persona tenga un rol en particular dentro de la producción. Si antes, por ejemplo, el zapatero tenía que sacar el cuero, cortarlo, medirlo, hacer una plantilla, ponerle la suela y todo lo demás, ahora, si queremos hacer una producción en serie de zapatos, una persona se va a encargar solamente de suelas, un encargado solamente de los cueros, otro encargado solamente de las, no sé. Cada uno tiene un rol dentro de la producción. Y esto va a permitir que sea una producción mucho más grande y mucho más eficiente y rápida, ¿ya? Y esto a la vez va a generar transformaciones sociales muy importantes. ¿En qué sentido? Pensemos que estamos en una sociedad en donde en muchos países todavía gobierna un rey, ¿ya? El mismo Inglaterra, que fue el primer país en donde se desarrolla la industrialización, y es muy pregunta PSU por si acaso, cuando les pregunten así como, ¿en qué país comienza el periodo de revolución industrial? Inglaterra, esa es la respuesta correcta. Inglaterra mismo tenía todavía un rey gobernando, ¿cierto? Que era el que administraba todo el territorio, pero aún así tenemos unos nuevos agentes sociales dentro de esto. Todavía hay una burguesía, ¿cierto? Ya sabemos que la burguesía existe hace mucho tiempo, pero ahora tenemos una gran burguesía y una mediana y pequeña burguesía. Hay como que diferenciarla de acuerdo a qué tan poderosas son ¿cómo podríamos decirlo? Sus actividades, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? La gran burguesía se refiere a los dueños de las industrias, al empresario grande, a esta persona que simplemente pone la plata, ¿cierto? Y hace que todo funcione. Es como, tú organízame esto, tú ve que funcione bien, yo simplemente me quedo esperando las ganancias que vayamos a tener. Ese era el gran burgués. Mientras que el pequeño o mediano burgués era un comerciante mucho más pequeño. Probablemente quizás no tenga una fábrica o una industria gigante, pero sí tenga algún almacén, ¿cierto? O tenga una especie de supermercado, no voy a llamarle supermercado al siglo XIX, pero ustedes entienden a lo que me refiero. O quizás algún proveedor de ciertas cosas, algún comerciante más pequeñito. Los profesionales también se consideraban pequeños burgueses, a la gente que ya tenía una profesión, ¿cierto? Al abogado, al ingeniero, por ejemplo. Ellos eran los pequeños burgueses. Y luego, en este periodo va a nacer una tercera escalafón social, por decirlo de alguna manera, que va a equivaler a la llamada clase media. Y a ello se le llama proletariado urbano. Entonces, ¿quién es el proletario urbano? Es la persona que trabaja en la fábrica y que ahora trabaja a cambio de un salario. Pensemos que antes, cuando no teníamos este desarrollo industrial, por lo general, bueno, funcionaba mucho el sistema de trueque todavía, ¿cierto? Y el sistema de monedas no funcionaba como va a funcionar durante la época industrial, ¿cierto? Como pues, yo podía, por ejemplo, como artesana, decía, no, yo te vendo estos jarros si tú me das, no sé, pues 5 gallinas. Y ese era el sistema en el que funcionaba la economía, básicamente. Ahora, yo como trabajo en la industria, yo trabajo a cambio de un salario. A mí me pagan. Y con ese poder adquisitivo, yo puedo decidir qué hacer. Yo puedo, sostener a mi familia, comprar alimentos, o también puedo ahorrarlo, por ejemplo, y de a poquito ir ascendiendo socialmente. Eso también es algo nuevo. Hay movilidad en las clases sociales. Entonces, supongamos yo partí trabajando en una empresa de textiles, y ahorré, y de a poquito me hice un taller, por ejemplo, de poleras, de confección de poleras, y luego crecí con ese taller de producción de poleras, y luego yo logré instalar mi fábrica. Entonces yo pasé de ser un proletario a ser un gran burgués. Entonces, esa es la lógica de este momento. Socialmente se puede ascender, y socialmente nace esta nueva clase que va a crecer mucho más adelante, ¿cierto? Que es la llamada clase media. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende cuál es la tónica de esto? Si hay preguntas, por fin, pregúntemelas al tiro. Manito, gracias. Otra cosa que también no quiero no mencionar, que también en ese GIF que está ahí, ¿cierto? Que aparece Chaplin con una serie de gente. Todos estos GIFs que puse son de una película que se llama
Tiempos Modernos, casi se llama. Se llama Tiempos Modernos y muestra precisamente todo esto como del proceso de revolución industrial. Es una película muda, por eso no quise verla, porque además dura como 2 horas y dije, nos vamos a demorar la clase en verla, pero si quieren verla está en YouTube, la pueden revisar y plasma muy bien todo esto. Y lo interesante también que muestra ahí la imagen es que como ahora van a haber proletarios, ¿cierto? Trabajadores de las industrias, los proletarios se van a unir en nuevas formas como los sindicatos, que hasta ahora siguen existiendo, ¿cierto? Y los sindicatos, la intención que tenían era como unificar las necesidades de los trabajadores y a partir de ello hacer peticiones, como la manifestación que está ahí siendo dispersada por la policía, como suele pasar. Entonces, esas son transformaciones sociales de la revolución. Ahora, otro tipo de cambios que genera la revolución industrial tiene relación también con la demografía, es decir, cómo viven las personas, dónde viven las personas y todo lo demás. Primer cambio que yo les anticipaba hace un ratito es que las personas ahora van a migrar desde el campo a la ciudad. ¿Por qué habrán hecho esto? ¿Cuál es la intención de que las personas vayan a las ciudades ahora? ¿Con qué fin lo hacen? Por el trabajo, Por el trabajo. ¿Y por qué? Y porque si, existe mayor oportunidad de trabajo en la ciudad que ahora en el campo. exactamente. Y acuérdense también que si bien el campo se había como modernizado, entre comillas, ahora la ciudad a mí me ofrece un salario. Esta idea de que yo, si puedo juntar plata, puedo ahorrar plata y puedo ascender. Y eso era súper atractivo para las personas. Y por eso muchas personas también se iban con sus familias y con lo poco que tenían a vivir a la ciudad, así como a guatapela, ¿cierto? Como esta idea de decir, bueno, yo aquí vengo a probar suerte, veamos qué sale, quizás venían sin tener un lugar donde iban a vivir, era así como bien a la vida la opción, pero era una buena alternativa de crecimiento. Entonces hubo una migración campo-ciudad enorme, muy, muy grande, y esto también provocó una explosión en las ciudades. Como que antes las ciudades, no sé si se acuerdan de algunas fases atrás, eran ciudades súper planificadas, así como súper cuadraditas, con planos lameros, súper ordenadas, y de pronto la industrialización hizo como que se desbordara y creciera para todos lados. Como que no se pudo seguir esta planificación porque fue tan rápida la manera en la que creció que se desbordó el orden, por decirlo de alguna manera. Otra transformación importante que va a afectar a Chile también es una inmigración masiva de europeos. Muchos europeos, pudientes, digámoslo también, comienzan ahora a cruzar ultramar, ¿cierto? El mar Atlántico o el océano Atlántico, y comienzan a venir a territorio americano para probar suerte con estas industrias. Entonces, ¿sabían que en el territorio americano el principal componente o el principal atractivo eran los minerales? Ese era nuestro principal atractivo para el resto del mundo. Entonces mucha gente decía, bueno, quizás si vengo acá a, no sé, a Chile, por ejemplo, o a la zona norte de Chile, hay algo que se llama salitre, es súper bueno, quizás yo puedo invertir ahí. Esta idea de como de ver oportunidades en el resto del mundo fue una cosa súper utilizada y muy común durante este periodo. Y es por eso que van a comenzar de a poquito a venir migrantes a este territorio. Por ejemplo, los ingleses, en la zona del norte de Chile, donde estaba precisamente el auge salitrero, que es lo que vamos a ver unas clases más adelante, van a venir muchos ingleses con esta tónica de que aquí había mucho salitre, provocaba mucha riqueza, y por lo tanto ellos podían, como ingleses, ¿cierto? Y como los primeros en industrializarse, tenían muchas ideas buenas para producir. Entonces fue como, mira, yo tengo ideas, tengo la plata, tú déjame aquí invertir y arreglamos. Esa era como la tónica. Y lo mismo va a pasar en toda Latinoamérica, esta idea de que van a comenzar a migrar mucho, mucho, mucho. En el caso chileno, por ejemplo, van a ser principalmente ingleses, en el caso argentino van a ser italianos y así, como que vamos a tener una migración súper grande también. Pero también, y esto es la parte negativa, ¿cierto? Es que todo esto va a generar que se produzca, la llamada cuestión social. ¿Se acuerdan de qué se trata la cuestión social? Que también es un contenido de primero medio, por eso no sé qué tan fresco esté en sus mentes. ¿Les suena la cuestión social? Profe, ¿no fue cuando los obreros se alzaron y empezaron a protestar o algo así? ¿Pero por qué se alzaban, Isabela? Bien ahí, pero ¿cuál era la razón?
Por bueno, ahí lo dijo Javi en el chat. Por las malas condiciones de vida, exactamente. Y estas malas condiciones de vida se daban, primero, porque dentro de las industrias, ¿cierto?, no había ningún tipo de regulación, entonces perfectamente tu jefe, ¿cierto?, podría decirte, no, usted un día trabaja 14 horas y no tiene derecho a comer en ningún momento, si no, no le pago. Entonces, bueno, yo tenía que trabajar mis 14 horas sin poder hacer nada al respecto. No, claro, todavía no existían los sindicatos y por eso es que ahora van a nacer los sindicatos como para hacer presión, porque no hay leyes todavía que regulen las condiciones de trabajo. Pensemos además que, como yo les mencionaba, la migración campo-ciudad generó que muchas personas llegaran acá, no encontraran trabajo, no generaran ingresos, y a raíz de lo mismo, mucha gente quedó viviendo en la calle, ¿cierto? Hubo mucha gente vagabunda. Entonces, son condiciones de vida muy malas para todo lo positivo que parecía ser la revolución industrial. Pensemos que acceder a una vacuna, por ejemplo, a la buena higiene que estábamos mencionando antes, no era una cosa así sencilla y que yo podía acceder a un baño, por ejemplo, con alcantarilla y todo lo demás. Yo tenía que asegurar ciertas condiciones en mi casa, por ejemplo, para poder hacer eso. En el caso de Chile, un ejemplo bien gráfico es que van a empezar a ser tomadas durante el periodo de revolución industrial, que cuando llegó acá a Chile, muchas casas antiguas de la zona de Santiago, que eran casas enormes, ¿cierto?, van a empezar a ser utilizadas, cada pieza va a corresponder a una casa familiar, que es lo que se llaman los conventillos ahora, ¿cierto? Donde finalmente puede haber un baño, que era el baño de toda la casa, y ese baño se comparte para todas las familias que viven en las distintas habitaciones de las casas. Entonces, eso es una manifestación de la cuestión social. Y finalmente estamos trabajando en malas condiciones para vivir en malas condiciones. Entonces, muestra que también, si bien la revolución industrial podía sonar súper atractiva, pero no siempre aseguraba una calidad de vida buena, ¿ya? Como para que veamos también la contraparte. Y por último, también tenemos transformaciones territoriales. Esto ya lo mencionamos, pero creo que no basta con decirlo una vez más. La ciudad es el nuevo centro de la sociedad. Antes el campo era donde estaba todo el desarrollo, ahora el campo es casi como el espacio de la barbarie. Ahora, si tú eres una persona civilizada, tú vives en el campo, ¿cierto? Que eso, o sea, en la ciudad, perdón, que hasta ahora suele ser visto como con ese enfoque, con la diferencia que ahora uno si vive en la ciudad es como, ay, bueno, está cerca de muchas cosas, tiene mucho acceso a muchos servicios, pero el ritmo de vida de la ciudad también es como lo que representa un poco el GIF también, ¿cierto? Esta idea de que estamos como todos apretados, todos en orden, así como súper como sesgados, saliendo del metro a trabajar, que no nos vemos nadie con nadie, nadie se saluda con nadie, como un ritmo de vida que también muestra una contraparte de este avance. A raíz de lo mismo, las zonas urbanas, como les mencionaba, se desbordan. Espacios o ciudades que solían ser muy pequeñitas y muy ordenadas, ahora están completamente desreguladas, como por ejemplo la ciudad de París, que era una ciudad como el modelo de lo moderno y de todos los avances, que ahora va a ser tanto el crecimiento que creció así para todos lados, toda desordenada, por la gran cantidad de personas que comienzan a llegar, y obviamente va a disminuir el suelo agrícola. Territorios que antes solían ser espacios rurales, ahora van a ser reemplazados por espacios urbanos. Creo que les había mencionado también hace unas fases atrás, que a mí me llama mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención, que el suelo agrícola, bueno, no tanto como suelo agrícola, pero lo que solía ser periferia de la ciudad de Santiago, estaba la cárcel de San Joaquín, porque esa era la parte más externa, más hacia afuera de la ciudad. Nadie llegaba a esa parte. Y en cambio, como creció tanto la ciudad, que ahora está en el medio, ¿cierto? Pasa el metro por fuera de la cárcel, la ciudad continúa mucho más allá de la cárcel, es como que está dentro mismo de la ciudad. Lo que antes era la parte externa, la parte más periférica, ahora está casi en el centro. Eso es por el aumento de las zonas urbanas. Y también se va a provocar un fenómeno que en Santiago tenemos súper evidente, que es la segregación espacial, en donde hay determinados barrios para determinados sectores sociales. Si yo les preguntara ahora, ¿cuál podría ser
pensando como en las clases sociales de la Revolución Industrial, de ese periodo. ¿Cuál podría ser una comuna, por ejemplo, que sea como de la gran burguesía? ¿En dónde vivirían los grandes burgueses actualmente? ¿Las Condes o la Reina? Las Condes o la Reina, ¿ya? ¿Dónde vivirían los medianos o pequeños burgueses? Y acuérdense que son como los comerciantes, los profesionales. ¿Dónde vivirían hoy? Santiago Centro. Santiago Centro, Providencia, puede ser Ñuñoa, que son como comunas más, como con, donde hay como más de todo, podríamos decirlo. ¿Y cuál podrían ser algunas comunas en donde vivieran los proletarios? Yo creo que ahí tenemos varias. ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde vivirían los proletarios si viviéramos aquí en la región metropolitana? Puente Alto. Puente Alto, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Maipú y todas esas comunas que quedan como más hacia el exterior, ¿cierto? Que son ellos los que tienen que viajar hora y media, ¿cierto? Para ir a trabajar a la fábrica o como lo queramos llamar. Sería algo así. Entonces, queridos, vamos a hacer esta pequeña tareita, vamos a funcionar con formularios porque el Mineduc nos pide usar este tipo de herramientas. Se los voy a mandar por el chat, son 3 preguntas muy sencillas, se van a demorar 4 minutos, por eso le pongo ahí un gatito muy alterado, pero son 3 preguntas muy cortitas para que las resuelvan ahora y las terminamos de conversar luego de los 4 minutos. ¿Qué es? Vamos a poner el cronómetro. Voy a modificarlo. Inténtenlo ahora a ver si les funciona. ¿Funciona ahora? No. No existe la página. A ver, vamos de nuevo. Veamos si funciona ahora con ese link. Ah, tienes razón. ¿Quién me dijo? Ahora sí. Sí, ya la entendí. Gracias, Javi, por el alcance.
¿Cómo vamos? Estoy segura que algunos se me entusiasmaron en la última. La idea de hacer estas tareas con formulario es también darles algunas décimas para que puedan hacer en su trabajo final, ¿ya? Y en la próxima clase les voy a explicar más. La próxima clase yo les voy a hablar un poquito más sobre la consigna de trabajo final y les voy a explicar bien de qué se trata. Es un trabajo súper sencillo en realidad, no quise como extenderme ni hacerles nada complicado, pero la idea es que con estas tareas que vayamos haciendo con los formularios, ustedes vayan juntando algunos puntitos para extras para esa tarea. Ya, vamos bien. Voy a esperar 15 segundos. Ya, ahora sí. Cierren sus respuestas. Identifiquen bien sus nombres para poder yo después darle las décimas que correspondan a cada persona. Ojo, esta idea de las décimas va a ser solamente para las personas que estén en la clase. Ya, yo sé que es un poco injusto y porque no todos van a poder ingresar, pero por último, si alguien tiene algún, no sé, no se pudo conectar a la clase por alguna razón, yo sé que hay alguien ahí también que me avisó con tiempo, va a poder hacerlo, ¿ya? Pero la intención obviamente es para ustedes que están acá, porque vamos a revisar la respuesta después, entonces como que no tiene mucho sentido que después, si tienen la respuesta, no vale, ¿cierto? Entonces, démosle. ¿Dónde estamos? Ya. Primera pregunta. Me interesa que ahora sí escucharlos, ¿ya? Primera pregunta. Hasta mediados del siglo XVIII predominó en Europa la agricultura de subsistencia y el trabajo artesanal. Sin embargo, una serie de factores favorecieron el impulso de la industria. ¿Cuál o cuáles de los siguientes procesos permitieron el desarrollo industrial? Vamos descartando o acertando al tiro, ¿ya? 1. El crecimiento demográfico. Listo, el Bastián así. El crecimiento demográfico habrá sido un elemento que permitió la revolución industrial, esta idea de que hubiera más gente, que la gente viviera más y mejor. ¿Tiene relación eso con el desarrollo de la industria como tal? ¿Sí o no? Profe, yo puse que sí, pero me equivoqué. ¿Por qué hubieses creído tú, Isabela, que sí? No sé, o sea, yo lo tomé como si se expande el terreno y todo eso, no sé, no entendí muy bien. O sea, como conceptualmente quizás te confundiste. Puede ser. Cuando hablamos de crecimiento demográfico, acuérdense que nos estamos refiriendo al avance de la medicina, el avance de las mejoras de la higiene, esta idea de que ahora las personas viven más. Entonces, si lo pensamos, eso no tiene relación directa con la revolución en sí misma. Quizás el hecho de que haya más personas nos va a permitir que haya más personas también disponibles para trabajar, pero no están ligados directamente lo uno con el otro. La 2. Las mejoras de las técnicas agrícolas. ¿Habrá permitido esto o será un antecedente para la revolución industrial? ¿A quién me escuchaba hoy día? Me escuchaba la Melitza hoy día. Melitza, ¿qué crees tú? Las mejora de las técnicas agrícolas, ¿por qué será un antecedente para la revolución? ¿Cómo, profe? ¿Por qué las mejoras de las técnicas agrícolas podrán haber sido un factor que permitió el desarrollo industrial? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Por qué esta idea de que mejoran las técnicas agrícolas, como del campo, habrá sido como un factor que permitió luego que se desarrollara la industria? ¿Dónde estará la relación ahí? ¿Qué se les ocurre?
O la extracción de materia prima. Ya, buena acotación. Y también, porque habríamos dicho, ¿cierto?, que ahora tenemos un avance en el tema de, bueno, como dice ahí, en la técnica, ¿cierto?, porque tenemos herramientas nuevas. Entonces, quizá, digo con el ejemplo, quizá antes teníamos a un buey, ¿cierto?, una vaquita haciendo el hoyito para poder sembrar. Ahora tenemos, bueno, más adelante, por ejemplo, vamos a tener un tractor que hace todo esto solo, o el regadío que antes tenía que ir una persona echándole agüita a cada plantita. Ahora tenemos un sistema como de funcionamiento, ¿cierto?, que es automático, que se programa y toda la cosa. Esos datos van a permitir luego el avance en la ciudad. Y por último, la 3, una nueva mentalidad. Ya lo decíamos, esa sí que sí, porque si no hubiésemos tenido instalado este optimismo dentro de la población, probablemente no hubiésemos podido lograr también todos los avances que tuvimos. Esta idea de creer que era posible avanzar. Pensemos en la misma gente que migraba del campo a la ciudad. A veces iba con nada a las ciudades, pero decían, no, porque yo voy a tener una oportunidad, porque las oportunidades están hechas. Entonces ellos sí iban con lo opuesto, ¿cierto? Así como corriendo todos los riesgos, pero era tanta la sensación de optimismo que había, como en la atmósfera, que también era algo súper común en este tiempo. Eso sería la 2 y la 3. Y la última, vamos a dejar la otra para la clase siguiente. Dentro de las transformaciones generadas por el proceso industrializador, podemos considerar transformaciones generadas por la industrialización. La expansión de las zonas rurales, número 1. ¿Ocurrió eso gracias a la industrialización? ¿De que las zonas rurales crecieron? Ojo ahí. Las zonas rurales, las zonas de campo, ¿crecieron con la revolución industrial? ¿Se hicieron más pequeñas? No. ¿Qué pasó ahí, sí? O sea, se volvieron más pequeñas porque la gente existió la migración campo-ciudad, por lo tanto las zonas rurales se empezaron a hacer como más pequeñas y con menos población de gente. Exacto. O zonas que antes eran rurales, como fueron creciendo, fueron recibiendo y se fueron industrializando y pasaron a ser zonas urbanas, como el ejemplo que yo les decía de la cárcel acá en San Joaquín, que es como un ejemplo de ese fenómeno. Entonces, la 1, no. El origen de la burguesía como grupo social, ¿será una alternativa correcta? ¿La burguesía es un grupo que nació ahora, durante este periodo de revolución industrial, o creció antes? Había nacido antes la burguesía. La burguesía nace durante la Revolución Francesa, ¿cierto? Incluso antes, durante la época medieval, teníamos una burguesía. Claro, no era dueño de industrias, pero sí tenía bancos, por ejemplo, o sí tenía como todo un sistema relacionado como al poder económico. Y la burguesía existía desde antes, no nace aquí. En cambio, la 3, la incorporación de nuevos agentes al mundo del trabajo. ¿Hubo nuevas personas que ingresaron a trabajar en este tiempo? ¿Quiénes eran los que trabajaban? Estoy viendo el chat también por si acaso, pero quiero que me digan, ¿quiénes son las personas que trabajan ahora en la fábrica? Y acuérdense también del video que vimos al principio de la clase. La clase media, ¿cierto?, que es un nuevo grupo, los obreros, ¿cierto?, obreros que también son llamados proletarios, pero también, esto es así como súper ilegal, pero que era muy común, habían niños trabajando. Años más tarde van a haber mujeres trabajando en industrias que son muy femeninas, ¿cierto?, pero que van a permitir que la mujer trabaje. Eso era nuevo. Entonces, no sé por qué dice que ahí la 1, 2 y 3 es correcta, debe ser un error mío, pero las personas que pusieron solo 3 debería ser la alternativa correcta. Voy a revisar quiénes son para ponerle sus puntitos. La 1 ya lo dijimos, ¿cierto? Las zonas rurales nada que ver. El origen de la burguesía era de antes. En cambio, en cambio la 3, ¿cierto?, es la correcta, porque permitió que hubiera muchas más personas o un grupo nuevo de personas que pudieran ingresar a trabajar. Vamos a dejar la diapo pendiente para la próxima clase, no importa, pero para cerrar ya con eso, les agradezco la clase.
yo por alguna razón me debo haber equivocado, debo haber pasado algo con el formulario, pero la alternativa es la 3. Yo lo voy a modificar, así que no se preocupen, yo voy a ver ahí quién corresponde a quién y voy anotando sus décimas para que esté todo clarito, ¿ya? Este va a ser el formato en el que vamos a trabajar. La próxima clase vamos a hablar un poco sobre Chile, entonces es harto el contenido. Voy a mandar el link 5 minutos antes, contarle que se puedan conectar 3 minutos antes y partamos así como a las 11:32, así como muy puntual para que aprovechemos bien el tiempo, ¿ya? Y como siempre, cualquier cosa me pueden escribir, ustedes tienen mi mail, así que yo ahí quedo súper dispuesta y disponible a cualquier cosita que les surja en la semana o algo por el estilo. Bueno, ya queridos y queridas, los dejo. Que tengan muy buen día, que tengan buena semana de aquí a lo que nos veamos. Ahí sí cierro. Ahora sí, que estén muy bien, cuídense. Chao. Chau, chau.